¿Cómo pudo una ciudad con más de 50.000 habitantes desaparecer en la selva sin dejar rastro? ¿Quiénes fueron los gobernantes que desafiaron a Tikal y moldearon la historia del mundo maya? ¿Qué secretos aún guardan sus templos cubiertos de lianas y raíces? Oculta durante siglos bajo el manto espeso de la selva del Petén, una ciudad colosal dormía en silencio. Sus templos de piedra, devorados por la vegetación, fueron testigos de un imperio olvidado, hasta que la arqueología volvió a darle voz. Viajemos al corazón del mundo maya, a Calakmul, la antigua rival de Tikal, una metrópolis que dominó el destino de reyes, guerreros y sacerdotes. ¿Qué secretos esconde esta ciudad enterrada por el tiempo? Calakmul fue una importante potencia maya en la región norte de la cuenca del Petén, en la península de Yucatán, al sur de México. Calakmul administraba un vasto dominio, marcado por la extensa distribución de su glifo emblema, el signo de la cabeza de serpiente, que se leía Kaan. Calakmul fue la sede del denominado Reino de la Serpiente. Este reino reinó durante la mayor parte del período clásico. Se estima que Calakmul tenía una población de 50.000 habitantes y gobernó, en ocasiones, lugares a una distancia de hasta 150 kilómetros. Se han identificado 6.750 estructuras antiguas en Calakmul, la mayor de las cuales es la Gran Pirámide del sitio. Tiene más de 45 metros de altura, lo que la convierte en una de las pirámides mayas más altas. A lo largo del período clásico, Calakmul mantuvo una intensa rivalidad con la gran ciudad de Tikal al sur, y las maniobras políticas de estas dos ciudades han sido comparadas con una lucha entre dos superpotencias mayas. En el apogeo de Calakmul, en el siglo VII, el sistema político se conocía como Kan. El estado político preclásico de la cuenca del Mirador también utilizaba el título Kan. Se cree que, tras el colapso del estado del Mirador, sus refugiados emigraron al norte, hacia Calakmul, donde fundaron un nuevo sistema político Kan. Sin embargo, estudios epigráficos de los monumentos de Calakmul muestran que, antes del siglo VII después de Cristo, el glifo emblema de Calakmul no tenía nada que ver con una serpiente, sino con un murciélago. Parece que allí gobernaba un sistema político diferente. El glifo emblema Kan, antes de asociarse con Calakmul, se encontró, en una ocasión, en Zibanché, un sitio más al este. Quizás a finales del siglo VI o principios del VII, el sistema político de Zibanché se trasladó a Calakmul para establecer una capital con una ubicación más estratégica. Tras la decadencia del poder de Calakmul en el siglo VIII, tras el reinado de Yuknom-Tuk Kawil, parece que el glifo emblema del murciélago resurgió. Sin embargo, persisten muchas incertidumbres y es necesario realizar nuevos estudios epigráficos para completar las lagunas. La historia del clásico maya estuvo marcada por la rivalidad entre Tikal y Calakmul, comparadas como superpotencias. Tikal ascendió tras el dominio de El Mirador y Nakbe, pero Calakmul, con recursos similares, la enfrentó aliándose con otras ciudades. Desde mediados del siglo VI, Calakmul tomó ventaja, aunque en 695 después de Cristo, Tikal logró una gran victoria. Medio siglo después, Tikal derrotó a los aliados de Calakmul. Ambas ciudades cayeron con el colapso del mundo maya. La gran rivalidad entre estas dos ciudades pudo haberse basado en algo más que la competencia por los recursos. Sus historias dinásticas revelan orígenes diferentes, y la intensa competencia entre ambas potencias pudo haber tenido una base ideológica.
La dinastía de Calakmul parece derivar en última instancia de la gran ciudad preclásica de El Mirador, mientras que la dinastía de Tikal se vio profundamente afectada por la intervención de Teotihuacán, la lejana metrópolis del centro de México. Con pocas excepciones, los monumentos de Tikal y los de sus aliados enfatizan la figura de un solo gobernante masculino, mientras que los monumentos de Calakmul y sus aliados dieron mayor prominencia a la línea femenina y a menudo al gobierno conjunto del rey y la reina. Los primeros textos jeroglíficos de las estelas halladas en la estructura 2 registran la probable entronización de un rey de Calakmul en el año 411 después de Cristo, y también registran la de un gobernante no real en el sitio en el año 514. Después de esto, existe una brecha en los registros jeroglíficos que dura más de un siglo, aunque la dinastía Kan experimentó una importante expansión de su poder en esta época. La falta de inscripciones que registren los eventos de este período puede deberse a que la dinastía Kan se encontraba en otro lugar durante este tiempo, o quizás a que los monumentos fueron destruidos posteriormente. Los primeros textos legibles que hacen referencia a los reyes de la dinastía Kan provienen de excavaciones de la gran ciudad de Tipanche, en Quintana Roo, muy al norte de Calakmul. Una escalera jeroglífica representa cautivos atados, sus nombres y las fechas en que fueron capturados junto con el nombre del rey Yuknum Chen I. Aunque el contexto exacto del nombre del rey no está claro, los cautivos pueden haber sido sus vasallos capturados por un enemigo, o pueden haber sido gobernantes capturados por el rey de Calakmul. Las fechas son inciertas, pero 2 de ellas pueden caer dentro del siglo V después de Cristo. El cercano sitio de El Resbalón en Quintana Roo tiene un texto jeroglífico desordenado que incluye una fecha en 529, que indica que la ciudad estaba bajo el control de la dinastía Kan. A mediados del siglo VI después de Cristo, Calakmul empezó a formar una gran red de alianzas, lo que la llevó a enfrentarse con Tikal. En 546, su rey, Tunkap Hicks, entronizó a Ashwossal en Naranjo, y otro vasallo suyo fue capturado en 537 por Yaxchilán. En 561, el rey Testigo del Cielo instaló a un gobernante en los Alacranes y se convirtió en señor de Caracol, ciudad antes leal a Tikal. En 562, según una inscripción dañada, derrotó a Tikal y sacrificó a su rey, Huac Chan Cawil, lo que marcó el fin de su dinastía y una pausa de 130 años para Tikal. Este hecho es un hito entre el clásico temprano y tardío. Testigo del Cielo también aparece en sitios como Cop, y la última mención de él es en Caracol en 572, probablemente relacionada con su muerte. Calakmul es uno de los sitios con mayor riqueza estructural de la región maya. El sitio contiene 117 estelas, la mayor cantidad en la región. La mayoría se encuentran en conjuntos pareados que representan a gobernantes y sus esposas. Sin embargo, debido a que estas estelas talladas se produjeron en piedra caliza blanda, la mayoría de estas estelas se han erosionado hasta resultar ininterpretables. También se descubrieron muchos murales elaborados en Calakmul. Los murales de Chi'Knab no representan actividades de la clase élite. Más bien, representan elaboradas escenas de mercado de personas preparando o consumiendo productos como atole, tamales o tabaco como ungüento. También se vendían textiles y agujas. Estos murales también tienen glifos que describen las acciones que ocurren. No son accesibles al público. La figura más prominente de estos murales se identifica como la Dama 9 de piedra. Aparece en numerosas escenas. Esto revitaliza el mundo del mercado maya para los arqueólogos.
Otro recurso muy útil para la comprensión arqueológica maya en Calakmul son los restos cerámicos. La composición de los materiales cerámicos identifica la región, o más específicamente, el sistema político que los produjo. La cerámica con el glifo emblema de la serpiente, hallada en varios sitios, también aporta más evidencia que identifica vínculos o control sobre dicho sitio por parte de Calakmul. En lo más profundo de la selva de Campeche, dentro de una antigua pirámide maya conocida como la estructura Setpento, los arqueólogos hicieron un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder y la espiritualidad en el mundo maya. En 1994, un equipo de Lina, liderado por la arqueóloga Carmen Rodríguez, descubrió una tumba real intacta. En su interior, junto al esqueleto de un personaje de alto rango, apareció una joya silenciosa pero elocuente. Una máscara funeraria hecha con más de 200 piezas de jade finamente tallado, ensambladas con una precisión milimétrica. Los ojos estaban hechos con conchas y obsidiana, los dientes representados con fragmentos de concha blanca. No era solo una obra de arte, era un símbolo del poder eterno. Aunque no hay certeza absoluta, se cree que los restos pertenecen a Yuknum Yichak Kak, uno de los grandes gobernantes de Calakmul en el siglo VII. Su nombre, que significa garra de fuego, aparece en varias inscripciones del período, y la riqueza de la tumba coincide con lo que esperaríamos de un rey de su estatura. Pero más allá de su identidad, lo que conmueve es el mensaje oculto en la máscara misma. Para los mayas, el jade era mucho más que una piedra preciosa. Representaba la vida, el maíz, la regeneración. Cubrir el rostro de un difunto con jade era asegurarle un renacimiento, transformarlo en un ser sagrado, quizá incluso en una deidad. La máscara era un portal entre el mundo humano y el inframundo. Guiaba al alma en su viaje al Xibalbá, el reino de los muertos, y ofrecía la posibilidad de eternidad. Este hallazgo confirmó lo que la arqueología ya sospechaba, que los mayas del clásico no solo construyeron grandes ciudades, sino también un sistema ideológico complejo donde el poder, la muerte y lo divino estaban entretejidos. La máscara funeraria de Calakmul no es solo un rostro de jade, es la memoria de un rey, la expresión de una cosmovisión y el eco de una civilización que aún sigue hablándonos desde el silencio de la selva.